Antes de que Internet estuviera conectado en nuestros bolsillos, había un lugar al que tenías que ir para conectarte. Ese lugar era el cibercafé. Allí entrábamos a Messenger, revisábamos Fotolog, descargábamos música, jugábamos en línea y descubríamos sitios que hoy prácticamente han desaparecido. Pero los cibercafés no solamente nos dieron acceso a Internet. Durante los 2000 fueron uno de los lugares donde comenzó a formarse la cultura digital que conocemos hoy. Los orígenes. El primer café del mundo, el Café Siberia, abrió en Londres en 1994. En México, los reportes sitúan el primer establecimiento en Puebla en 1995, apenas un año después. Hacia 1996, la oferta ya se expandía notablemente en el Valle de México. En ciudades como Guadalajara, estos espacios se instalaron desde 1997, vinculados al uso público de Internet y a la transformación urbana. En Sinaloa y otras regiones, la proliferación de negocios de acceso a Internet ocurrió desde finales de los años 90. Apogeo. El auge de los cibercafés en México coincidió con la masificación del Internet por mercado telefónico y luego por banda ancha. En 2000, la Asociación de Internet.mx reportó que acudían personas de casi todas las edades, excepto mayores de 45 años. Para 2002, 15% del tráfico mexicano de Internet provenía de cibercafés. El pico se registró en 2006, cuando el 39% de los accesos a Internet en México se hacían desde estos locales, colocándolos como el segundo punto de acceso más importante del país. El número de usuarios creció de 2.4 millones en 2000 a 22.4 millones en 2014. En cuanto a establecimientos, en el 2009 habían 40.599 cibercafés. En 2014 alcanzaron su máximo histórico con 66.087 locales. El Estado de México concentraba el mayor número de cibercafés, casi duplicando a la Ciudad de México desde el inicio. El impacto sociocultural. Los cibercafés funcionaron como espacios transicionales y liminares donde los jóvenes operaban su migración digital, construyendo lugares de encuentro, juego y autoformación. Eran sitios donde se desarrollaban habilidades digitales de manera informal, fomentando la adquisición de competencias tecnológicas y reduciendo la brecha digital de acceso. En estos locales los jóvenes aprendían a manejar la tecnología, a navegar por internet, a usar paquetería Office, a comunicarse en foros y redes sociales y a crear identidades virtuales. La interacción entre usuarios y operadores generaba una co-formación que facilitaba el aprendizaje técnico y social. Fueron mucho más que puntos de acceso a Internet, se convirtieron en espacios sociales donde convivían el encuentro físico y el encuentro virtual, tanto como amigos como con desconocidos. En ciudades como Guadalajara, transformaron la cultura urbana al reutilizar espacios comerciales y residenciales, dinamizando la vida local. Para los jóvenes en particular, funcionaron como puentes generacionales, culturales y económicos, un lugar desde donde acceder a lo global sin salir de lo local, experimentar con nuevas identidades y desconectarse temporalmente de la realidad cotidiana. En términos sociales, jugaron un papel clave en reducir la brecha digital, ya que ofrecían conexión rápida, equipo actualizado y soporte técnico a bajo costo, en una época en que pocas personas tenían computadora o internet en casa. Esto abrió el acceso a la sociedad de la información a sectores populares que de otra forma habrían quedado excluidos. Entre el 2007 y 2014, fueron espacios de convergencia para múltiples culturas urbanas, desde gamers hasta emos, punks, metaleros y estudiantes sin subcultura específica. Cada grupo encontrando en estos lugares un punto de acceso a la tecnología, socialización y expresión identitaria. Hoy, aunque su número se ha reducido drásticamente, permanecen en la memoria colectiva de generaciones que los usaron para revisar el correo, ver contenido en streaming, conocer gente de otros países o hacer trámites. Algunos han logrado sobrevivir reinventándose como centros de gaming, y en zonas con poca cobertura de telecomunicaciones siguen cumpliendo su función original de facilitar el acceso a Internet. Testimonios y casos por ciudad.
En la Ciudad de México, hacia 1996, la oferta se expandió notablemente en colonias como La Condesa, Santa Fe y Echegaray. Algunos de los primeros establecimientos con mayor éxito fueron Ciberpuerto y Novanet en La Condesa, aunque muchos desaparecieron por la feroz competencia. Un estudio del 2012 documentó 17 cibercafés en una zona popular de la ciudad, donde los jóvenes utilizaban estos espacios para construir identidad, aprender de manera informal y socializar. Según algunos usuarios de testimonios de la red, comparten lo siguiente. Usuarios de Reddit recuerdan pasar horas en cibercafés jugando partidas LAN, haciendo tareas, chateando en Messenger y viendo videos virales de ese entonces. Un usuario nacido en la CDMX en los 90 describe su adolescencia transcurriendo en varios de los cientos de cibercafés desperdigados por donde fuera. En entrevistas, dueños de cibercafés reportan que los clientes actuales son principalmente adultos mayores que necesitan ayuda para trámites bancarios, transferencias o impresión de documentos. En Guadalajara, el primer cibercafé se instaló en 1997 en la zona olímpica, marcando el inicio de una transformación urbana y cultural. A partir del 2002 el incremento fue significativo. En 2007 había 1.364 cibercafés. En 2010, 2.573 establecimientos. El impacto sociocultural en Guadalajara fue notable. Los cibercafés reutilizaron espacios urbanos comerciales y residenciales, dinamizaron la economía familiar y transformaron la cultura de los habitantes. Hasta 2007, 598 cibercafés se concentraban en las zonas Centro, Minerva y Huentitán. Investigadores documentaron que los cibercafés en Guadalajara propiciaron cambios de hábitos de trabajo, comunicación y diversión, además de funcionar como espacios de recreación. Los usuarios reportan que en estos lugares se convirtieron en puntos de encuentro social donde se manifestaba la cultura ciber local. Durante los primeros años de los 2000, los cibercafés en Monterrey eran una parada obligatoria para estudiantes, trabajadores y cualquier persona que necesitara acceso a Internet, en una época en la que tener computadora en casa era un lujo para muchas familias. Estos espacios ofrecían una solución accesible para conectarse. Los usos comunes en Monterrey eran hacer tareas escolares, investigar información, imprimir trabajos, revisar el correo electrónico o pasar horas en Messenger, Metroflog y Hi5. Los cibercafés también fueron el punto de encuentro para quienes descubrieron por primera vez el Internet. La desaparición de los cibercafés en colonias populares de Nuevo León y su relación con la apertura del mercado de Internet. El punto de quiebre llegó entre el 2014 y 2015, cuando el aumento de la conectividad doméstica y el auge del Internet móvil en los smartphones generaron un efecto de sustitución inmediato. Para 2017, solo el 5% de los 70 millones de usuarios mexicanos se conectaba desde un cibercafé. En 2019, el número de locales cayó a 46.452 y en 2024 a 27.638. Los usuarios de cibercafés bajaron de 22.4 millones en 2014 a 6.5 millones en 2024. Muchos negocios sobrevivieron diversificándose, ofreciendo servicios de papelería, impresión, escaneo, trámites oficiales y hasta como misceláneas o farmacias con acceso a Internet como actividad secundaria. En Nuevo León, los cibercafés en colonias populares fueron de los más afectados por la transformación del mercado de telecomunicaciones. Estos negocios, que durante los años 2000 y principios de 2010 fueron puntos de acceso esenciales para estudiantes, trabajadores y familias de clase media-baja, comenzaron a cerrar masivamente a partir del 2014 al 2015. La desaparición no fue uniforme, mientras algunos cibercafés en zonas comerciales o cerca de escuelas lograron transformarse en centros de servicios digitales, papelerías, trámites gubernamentales, impresiones. Muchos en colonias populares simplemente cerraron por la caída drástica de los clientes. La reforma de telecomunicaciones del 2013 y su impacto. El punto de inflexión clave fue la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión del 2013, lanzada con el objetivo de promover la competencia y el acceso en el sector. Esta reforma tuvo efectos directos en la disponibilidad y el precio del Internet doméstico.
Los cambios clave fueron los siguientes: la reducción de precios, ya que el precio del Internet bajó un 20% entre el 2013 y el 2019. El aumento de la penetración del Internet. Para diciembre del 2018, 54% de los hogares en México contaba con Internet fijo. El crecimiento de los usuarios. De 40.6 millones de usuarios al cierre del 2011, se pasó a 70 millones en el 2017. En Nuevo León específicamente, en el 2012, solo el 26% de los hogares mexicanos tenía el acceso a Internet. Para el 2014, el lugar principal de acceso ya era el hogar a través del Wi-Fi, el 66% de usuarios. El acceso desde cibercafés cayó del 31% en 2012 a 17% en 2014. Paralelamente, la masificación de los teléfonos inteligentes con planes de datos prepagos permitió que las personas de colonias populares accedieran a Internet desde sus bolsillos, eliminando la necesidad de acudir a un cibercafé para tareas básicas como revisar el correo o las redes sociales. Y bueno, ya con todo esto, solo queda una duda: ¿por qué se le llamaba cibercafé? Se inventó en 1994 en Londres por Ivan Pop, dueño del Café Siberia, el primer cibercafé del mundo. La razón del nombre es una analogía con cafés europeos tradicionales, que son espacios de debate y socialización. Y la segunda, la idea original de Eva Pascoe, es tomar café mientras usaba el Internet. La composición de la palabra como tal, el ciber es de ciberespacio, tecnología, y el café, un lugar de reunión social. Aunque en México no vendían el café como tal, el nombre se mantuvo por la asociación conceptual con espacios de encuentro social. Para finalizar, sin duda los cibercafés fueron mucho más que un lugar donde conectarse a Internet. Fueron el punto de encuentro tanto virtual como físico para una generación que estaba descubriendo por primera vez todo lo que podía existir detrás de una pantalla. Y aunque hoy estos establecimientos prácticamente han desaparecido, muchas de las cosas que vivimos ahí terminaron dando la forma al Internet que conocemos actualmente, aunque todo esto fue apenas el comienzo. Pero ya de eso hablaremos en el próximo video. Yo soy Mosh y nos vemos en el siguiente capítulo.